Hola a todos, soy Miguel y hoy les traigo un ejercicio de programación dinámica. Primero voy a describirles el ejercicio. Se tiene un texto que se quiere escribir en una hoja de papel de longitud L. Cada letra tiene una longitud de una unidad. El objetivo del problema es minimizar la suma de los cuadrados de los márgenes del lado derecho sobrantes. En esta imagen les explicaré a qué se refiere. Las casillas de gris oscuro son los márgenes del lado derecho que no se usan. En la primera fila son 2 casillas. En la segunda fila son 5 casillas. Si sumamos el cuadrado o los cuadrados de estos números, nos da 272. El objetivo del problema es encontrar una forma de distribuir el texto de tal manera que esta suma sea mínima. En el ejercicio describen ciertas limitaciones. En el inicio de una línea no puede haber espacios en blanco. Entre palabra y palabra debe haber exactamente un espacio en blanco. No se pueden partir las palabras, no se puede pasar de la longitud L del papel. Las palabras deben ser escritas en el mismo orden presentado. Ya entendimos el problema, que es minimizar la suma de los cuadrados en el margen derecho. Ahora tratemos de resolverlo. La primera idea que podemos tener es intentar escribir las palabras una por una hasta llenar la línea. Y si ya se llenó, escribimos esa palabra en la siguiente línea. Usé esta idea para mostrar esta imagen. Pueden notar que si una palabra se puede escribir en la línea, pues se escribe, y si no, en la siguiente línea. Pero esta idea nos lleva a una respuesta incorrecta. Les mostraré otra forma de escribir u ordenar las palabras con este mismo texto. En este caso, la suma objetivo es menor de 204. ¿Qué ha cambiado? El cambio está en la línea 4. En el caso anterior, la palabra no está escrita al final de la línea 4. Pero en el caso óptimo, la palabra no está escrita en la quinta línea. Les mostraré otro ejemplo. En este caso, la suma total es de 68. Pero si ordenamos de manera óptima, la suma total ahora es de 38, que es menor que la anterior. En este caso, la palabra GG debió escribirse en la tercera línea, a pesar de que hay espacio en la línea 2, al final, como en este caso, ¿no? Hay espacio, pero lo correcto o lo óptimo es escribirla en la tercera línea. Bueno, nuestra primera idea de escribir hasta que se llene la línea es una mala idea, ¿no? La descartamos. Ahora tenemos que pensar en otra. Usemos nuestra observación que tuvimos, de que a veces la palabra puede escribirse en una siguiente línea, a pesar de que hay espacio en la presente línea. Podemos escribir cada palabra una por una y en cada palabra probar las dos opciones. Con esta idea obtendremos la respuesta correcta, pero la computadora se demoraría mucho. ¿Por qué? Porque si una palabra tiene dos opciones, la siguiente tendrá 4 y la subsiguiente tendrá 8 opciones y la subsiguiente 16. Es decir, existe una cantidad exponencial de opciones y deberíamos probar todas las opciones. Si la complejidad de este algoritmo es exponencial, pues la descartamos. Descartemos esta idea, pero no totalmente. Nos puede ayudar en la siguiente idea. Para explicar de la siguiente idea, regresemos a esta imagen. ¿Qué pasaría si el texto de entrada solo fueran estas dos últimas palabras, galgo corredor? La respuesta sería 4 al cuadrado. Y si el texto de entrada solo fuera a partir de Rosín, la respuesta sería 6 al cuadrado
más 4 al cuadrado. Espero que se hayan dado cuenta de algo muy interesante. Estas respuestas no cambian a pesar de tener texto previo. Es decir, calculamos los resultados de las últimas palabras para construir resultados de las palabras anteriores. Esta idea es la idea general de programación dinámica, guardar cálculos anteriores. Vayamos a la implementación donde se entenderá mejor. En este texto, cada palabra tiene un número como etiqueta. AA es 0, B es 1, así sucesivamente hasta HH es 7. En este cuadro se guardará el resultado si el texto empezara en esa posición. Es decir, por ejemplo, en la casilla 5 vamos a guardar el resultado óptimo si el texto empezara con F. Es decir, si tuviera 3 palabras, F, GG y HH. Por ejemplo, en la casilla 1 guardaremos el resultado óptimo si el texto empezara en B. Y finalmente, en la casilla 0 se va a guardar si el texto empezara en la palabra AA, que es decir, todo el texto. En otras palabras, el resultado final que queremos se va a guardar en la casilla 0. Pero acá habrán notado algo raro. ¿Por qué existe esta casilla 8 si no hay una novena palabra? Bueno, esta casilla representa a un texto vacío. En un texto vacío, ¿cuánto es la suma de cuadrados? Pues si no hay nada que escribir, pues es 0, ¿no? Por eso le ponemos 0. ¿Por qué tenemos que crear esta casilla? Pues nos va a ayudar para lo siguiente. Veamos. ¿Qué pasaría si analizamos solo la última palabra, HH? Pues es fácil ubicarla. Y el resultado es de 64. Recordemos que en la casilla 7 vamos a guardar el valor óptimo si el texto empezara en HH. En este caso es 64, entonces lo actualizamos. 64 en la casilla 7. Ahora veamos qué pasa si el texto empezara en la palabra GG. La primera opción es probar si la palabra GG está en una línea y el resto de palabras en la siguiente. Como ya sabemos que la manera óptima de poner el texto empezando en la palabra HH es de 64, entonces agregamos ese 64 que teníamos calculado previamente al 64 de la línea que estamos calculando, que nos da 128. Como este valor es mejor al que teníamos, porque no teníamos nada, lo actualizamos, 128. Pero hay otra opción, que HH esté en la misma línea que GG. En este caso, el resultado es un resultado óptimo si el texto empezara en GG y este número es 25. Como 25 es mejor que 128, pues actualizamos el valor, perdón. Y si el texto empezara en la palabra F, pues similar. Primero probamos en F, luego preguntamos el valor óptimo si el texto empezara en GG, que es 25. Le sumamos el 25 al 9 al cuadrado, que es de esta línea, nos da 106. Ese valor lo actualizamos porque no teníamos nada. Y ahora probamos la siguiente opción. Si la palabra GG fuese en la misma línea, de manera similar, tenemos un mejor valor que es de 100 y lo actualizamos. Ahora tenemos las 3 palabras en una misma línea y eso es el valor óptimo de 9 y actualizamos.
Así podemos probar palabra por palabra, pero vayamos casi al final para ver cómo funciona nuestro algoritmo. Acá pueden ver cómo se calcula y llegamos. La primera opción es ubicar la palabra B solo en la primera línea y las subsiguientes palabras en la siguiente línea. Recordemos que ya tenemos un valor guardado si el texto empezara en la palabra cc, que es decir, la palabra cc es la casilla número 2. En la casilla número 2 tenemos el valor de 10. Entonces es fácil calcular que esto es 9 al cuadrado más el valor previo que teníamos, que es 10 y es 91. Ese valor lo actualizamos. Existe otra opción que es ubicar la palabra cc junto con la palabra b y buscamos el valor óptimo si el texto empezara en dd. Como ya lo tenemos guardado, simplemente lo usamos. La casilla 3 guarda el valor de 34. Entonces agregamos 5 al cuadrado más 34 nos da 59, que es óptimo para este caso, y lo guardamos. Y existe otra opción que es usar las B, CC y D en la misma línea y las siguientes palabras en una línea aparte. Esto ya lo tenemos guardado, que es en la casilla número 4 está guardado el valor 0. Entonces el nuevo valor óptimo, si el texto empezara en la palabra B, sería de 2 al cuadrado más 0, que ya lo teníamos previamente calculado. Finalmente, si el texto empezara en A, que es la idea general, ¿no? La primera opción es que A solo esté en una línea y el valor óptimo es como se muestra debajo de la línea azul y es 4, lo que teníamos hace un momento. Entonces probamos 64 más 4, que ya lo teníamos calculado, es 68. Guardamos este valor. La siguiente opción es que esté junto con B y las siguientes en una línea diferente. Pero este valor de 10 ya lo teníamos calculado, que está en la casilla 2. Y ahora la siguiente opción. Notemos también que sería 2 al cuadrado más 34, que era un valor que ya teníamos guardado, y es 38. Y así se acaban las opciones. Terminado el algoritmo, podemos ver que el valor óptimo de ubicar estas palabras en un papel de longitud 10 es de 38, que coincide con el resultado del ejemplo del problema. Pues bien, ahora analicemos cuánto se demoraría la computadora ejecutando este algoritmo. Primero recordemos que ODN es la primera idea que se nos ocurrió, que es ubicar las palabras una por una hasta llenar la línea. Esta idea es de ODN, pero nos da una respuesta incorrecta. La segunda opción era la segunda propuesta o la segunda idea era de ubicar cada palabra en la misma línea que se escribe o en la siguiente. Como cada palabra tiene dos opciones, pues la complejidad es exponencial, 2 a la n. Si implementamos esta solución y enviásemos al juez, nos contestaría con que el límite de tiempo se ha excedido. Y la tercera opción, que se hace con programación dinámica, su complejidad es n por l. ¿Por qué? Porque el primer n es cuántas palabras vamos a usar. Como estamos iterando por todas las palabras, pues va a ser n. ¿Y por qué L? Porque
en cada palabra que vamos a analizar, vamos a completar la línea. Como si en el peor de los casos cada palabra fuese de una letra, entonces la línea se va a llenar en L pasos. Entonces, como vamos a hacer eso L veces por cada palabra, entonces la complejidad es N por L. Reemplazando valores es 10 a la 4 por 10 al cubo. Este valor es mayor que 10. Ay, perdón, esto debe ser mayor. Este valor es mayor que 10 a la 6. Esto debe ser mayor, me equivoqué. Bueno, no puedo saber si este algoritmo funciona o no, porque este problema lo obtuve de un concurso o de un contest privado al cual no tengo acceso, solo pude leer el enunciado del problema. Pero me pareció interesante para explicar programación dinámica, es un ejemplo muy sencillo. Y también es para mostrarles que es muy fácil equivocarse pensando que el problema es simplemente la primera idea que se nos ocurre e implementarla y funciona, pero hay casos en donde no da la respuesta correcta. O si buscamos un algoritmo que busque todas las opciones, probablemente la computadora se demore mucho o el algoritmo tome mucho tiempo. Entonces hay que tratar de unir ambas ideas y guardar cálculos que ya se hizo, y eso es programación dinámica. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chao.